Hola, ¿cómo está? Nuevamente bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5. Ese es su dial, el dial de la radio de la Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Tengo junto a mí, usted lo va a escuchar, lo va a conocer, al doctor en educación matemática, Mario Sánchez Aguilar. Él trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en México y es un investigador en educación matemática. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Estoy muy bien, feliz de estar en Chile. ¿Y qué lo trae acá a la Universidad de los Lagos? ¿Cuál es el contexto? Parece que viene a dar unas charlas, por ahí va la cosa. Así es, Marcelo, un profesor de aquí del grupo de educación matemática me invitó a varias actividades. Voy a dar una conferencia y un taller para estudiantes y docentes del área de educación matemática. Esas pláticas y esa conferencia y ese taller va a tener que ver con cosas de publicación académica. Y también me invitaron a dar una conferencia para los editores de las revistas científicas de esta universidad, los equipos editoriales, también sobre asuntos de publicación, dado que tengo cierta experiencia editorial en mi área. Ujú, Eso le iba a preguntar, antes de entrar de lleno ujú, en planos matemáticos, porque son temas específicos, y ¿cuál es su experiencia? ¿A qué se atribuye esa experiencia en el sentido cómo se grafica, cómo se explica? ujú. Eh, Como explicaste hace un momento, yo trabajo en el área de educación matemática y hago Ya. investigación ahí. Pero con los años, Marcelo, me he involucrado en trabajar en revistas o en editoriales científicas y ahí he desarrollado esa parte de mi experiencia sobre el mundo editorial científico. Que Ujú. es obviamente relevante porque eso es entregar el conocimiento hacia un público determinado. Ahora, ¿qué público recibe ese tipo de publicación? ¿El público en general o público docto a la materia? Ujú. Trabajo en varias publicaciones y la mayoría de las publicaciones en las que trabajo son publicaciones muy especializadas, donde el público son otros científicos. Ok. Sin embargo, el año pasado inventamos o inauguramos una nueva revista para docentes de matemáticas, Marcelo, porque creemos que el conocimiento que generan los docentes con base en su práctica es muy importante, muy valioso y muy pocas veces llega a las revistas, a la literatura científica. Y a veces cuando los docentes lo intentan, Marcelo, no los publican porque no conocen los estándares o el lenguaje que usan y dicen, no, no, entonces decidimos abrir una revista para profesores y ahí el público queremos que sean docentes y que sea más accesible el conocimiento. Ujú. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta que es un sello también de acá de esta ¿Sí? entrevista, de este programa, porque usted, por ejemplo, acá viene con un rol, tiene un grado académico, ¿cierto? Sí, Pero nos gusta conocer un poco de la persona que está detrás del muy rol. bien. Y hay una pregunta muy relevante para mí, sobre Ujú, todo, que tiene que ver en el impacto que puede generar un académico, un investigador en una familia, ujú, en un niño, una niña, que a veces por condiciones sociales, económicas, culturales, pudiera ver como lejano ujú, ciertos sueños de aspiraciones. El sí, entorno a veces sin querer lo opaca. sí. Entonces, preguntarle, ¿cómo surge en usted esta iniciativa de estudiar matemáticas? ¿Fue Ujú, siempre bueno? ¿La ujú, fue descubriendo? Que sí. nos cuente esa etapa. Sí, gracias por la pregunta. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Así Es es. una etapa muy sensible de mi vida, pero la voy a decir rápido. Sí se puede Sí, la compartir. voy a decir, sí, sí, la voy a decir rápido. En bachillerato, no sé cómo le dicen aquí en Chile, en el nivel bachillerato, ¿Ya? tuve muchos problemas con matemáticas. Marcelo, muchos, tantos que dejé la escuela, la abandoné. No le avisé a mis padres y me di de ¿Cuántos años baja. tenía ahí usted? Yo tenía como 17 Oh, años, ya. y no les dije a mis padres que ya no estaba inscrito. Y es que no sé si te acuerdas de matemáticas cuando la estudiaste, que las matemáticas van como ligadas. Para entender las que siguen tienes que haber entendido Sí, las previas. sí, Y sí. no podía avanzar de ahí. Me deprimí, me salí de la escuela y volví a entrar. Mis padres me apoyaron, gracias papás. Mis padres me apoyaron, dijeron, te apoyamos, vuélvete a meter a la escuela y me metí en el turno, me inscribí en el turno vespertino, Marcelo. El de tarde, el de El de noche. tarde, donde la gente es más responsable, gente Mayor. mayor que trabaja. A donde quiero llegar, me enfoqué más. Y encontraron mis profesores, ni siquiera yo, mis profesores de matemáticas encontraron que tenía talento
Para las matemáticas, lo que pasó es que antes estaba un poco distraído, joven yo. Y ya cuando entré en el turno vespertino, me empezaron a gustar porque las entendía y según mis maestros tenía cierto talento. Entonces, cuando acabé el bachillerato y llegó el momento de elegir una carrera, dije, voy a estudiar matemáticas. Sabe que es demasiado relevante lo que está contando porque me imaginaba yo que me iba a decir, como a veces sucede, claro que de niño le gustaba hacerse las preguntas, No, que sacaba razonamientos, pero esto tiene, perdón, varias connotaciones su respuesta, su experiencia que le agradezco que la comparta porque muchas veces se comete el error, y como padres y los estudiantes, de que si hay una caída, un obstáculo, se puede estigmatizar a la persona o la misma persona decir, no sirvo para esto. sí, Y qué importantes fueron sus padres que, mucho, además de no enojarse, bueno, a lo mejor en su momento se enojaron, no sí, sé, pero le dieron el apoyo para continuar. sí, Y usted hizo algo que es relevante, salir de la zona de confort e ingresar a otro contexto. sí, Y en ese contexto surge la vocación. sí. Y quiero continuar en esta línea, Marcelo. No ya me estoy haciendo yo mismo las preguntas. Pero por supuesto, esa es la idea, que se Esto de inspire. la zona de confort, después con mi vida académica seguí ese modus operandi, le voy a llamar. Después la maestría me fui a otra ciudad, después al doctorado a otro país. Y eso te hace crecer muchísimo, el salir de esas zonas de Así confort. es. Eso es lo que quería decir. Sí, sin duda. Sí, Acá tenemos, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, la movilidad estudiantil. Entonces, cuando viene gente del extranjero y cuando los estudiantes de la Universidad de los Lagos salen, claro, la riqueza cultural que se aprende no sí, tiene nombre sí, y que le afecta directamente en un impacto positivo en lo académico. sí. Bueno, dicho esto, entonces, qué bonita historia inspiradora la que nos contó por qué, cómo se va ingresando y descubre el mundo de las Sí. matemáticas. Así que hay un mensaje tremendo para la familia. Y respecto de esto mismo, usted está hablando de revistas especializadas. ¿Qué le va a entregar entonces a los estudiantes con los cuales se va a encontrar? Voy a tratar de ser muy sincero, voy a tratar de hablar sin máscaras de todos los miedos y obstáculos que yo enfrenté cuando era investigador joven o estudiante para publicar. En universidades como estas de alto nivel, sobre todo en niveles de posgrado, Marcelo, les exigen que publiquen en revistas de alto nivel para que puedan graduarse. Ya. Y eso se puede convertir en algo abrumador cuando eres muy joven. A veces tienes que hacerlo en otro idioma, Marcelo. Una Una presión presión muy, total. sí, y luego hay muchas cosas afectivas, Marcelo, de que tú no te ves a ti mismo llegando a esos foros. Dices, ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Regresando a tu pregunta, de eso quiero hablar con los jóvenes, de todos los miedos que enfrenté, y cómo los fui superando poco a poco, que es con práctica. Hay que practicar, hay que intentarlo y hay que ser resiliente hacia el rechazo. Porque en esas revistas, de 10 veces que mandes algo, 9 te van a decir que no está bien. Y prepararse, claro, y como abstraerse muchas veces de esta imperiosa necesidad del mundo actual del exitismo y de la rapidez e inmediatez. Y a veces también la ley del mínimo esfuerzo, siempre lo Sí, reiteramos. Y eso no existe más que en la fantasía. no, El trabajo desde los grandes inventores, genios de la humanidad, 90 y tanto % de trabajo y el otro de inspiración, pero no que era toda inspiración caída del cielo. sí, sí, es ese asunto de ser resistente al rechazo y no solo eso, tener la actitud de aprender de él, Marcelo. Había momentos, siguiendo en el tema de publicación, cuando recién empezaba y me rechazaban un artículo, me lo tomaba tan personal, Marcelo, sentía que el que al que habían rechazado era a mí. La persona que había ahí. Me tomó mucho tiempo entender que lo que rechazaron fue un escrito que hice en un momento de mi vida, no a mí. Pero también me costó tiempo aprender que incluso cuando te rechazan, hay gente del otro lado que te revisó, que te puede dar muy buenos consejos y te puede ayudar a crecer si tienes la mente abierta para aceptarlo.
Soy muy platicador, voy a parar aquí, No, Marcelo. no. Es el entrevistado ideal. Que cuente. Menos preguntas, más entrevistado Sí, explicando, porque nos está dando no solamente información, sino que impactos, experiencias. Y sí. esa emocionalidad se traspasa a través de la cámara y el micrófono. Así que no, está perfecto, profesor Mario. Ahora, una pregunta como en general. ¿Cómo es, cree usted, vista la matemática en México? Ok. A nivel de la población, se lo pregunto Ujú, porque en Chile persiste todavía el miedo a las sí, matemáticas, hay mucho desconocimiento, ¿cierto?, del ámbito financiero, en sí. fin, pero a las matemáticas hay un temor. Y si eso pasa también, ¿por qué cree usted? ¿Cuál es la responsabilidad? Ujú. ¿De este prejuicio del miedo o que a veces hay profesores que les va muy bien en un contexto sociocultural, económico, pero cuando se cambian a otro contexto hacen la misma clase? Sí, Para que me dé su visión, su análisis. sí. Es una pregunta muy profunda la que haces, pero en México pienso que la situación es muy similar a la chilena y Ya. pienso que no somos casos particulares. Pienso en que en general en el mundo las matemáticas, creo que esa palabra usaste, en ciertos sectores de la sociedad es vista con miedo, con rechazo, con, como algo difícil, y eso se construye socialmente, estoy convencido de eso. Se construye tanto en el hogar como en la vida pública. Déjame darte ejemplos. Yo recuerdo comidas con mis tíos donde ¿y qué decidiste estudiar, Mario? Voy a ser matemático. Yo me acuerdo que cuando iba era muy difícil. Esas pláticas a la hora de comer Van penetran la mente, influyendo de un sí, joven, de un niño. van nutriendo sus actitudes hacia las matemáticas. También en la vida pública, a veces ves publicidad o incluso dibujos animados donde el malo es un científico que está loco, y esos, Sacando fórmulas de la sí, cabeza. sacando fórmulas y va a atacar a los buenos y o en la misma publicidad, estás aburrido con la clase de matemáticas, cómete este dulce o ¿qué es lo que quiero decir? Te bombardean con mucha información en la vida privada y pública que va alimentando actitudes negativas hacia las matemáticas. Hay jóvenes o niños que ni siquiera han estudiado nunca matemáticas, pero ya van cargados con toda esa información. Y eso no ayuda. Me recuerda tu punto de lo importante que es esto para las familias, el apoyo de los padres y el entorno familiar y no inculcarles ideas antes de tiempo. Voy a parar ahí. Y Ujú. no, y además que está perfecto lo que nos dice, y además que no por la experiencia del entorno, por ejemplo, la primera escuela es la familia, Sí, si no ha habido un acercamiento, si ha habido mala experiencia, no que eso vaya a nublar y opacar y censurar al estudiante que a lo mejor no es tan brillante, pero que sabe que por persistencia puede llegar. sí, Por eso es un tema muy sí, cultural esto de la sí, matemática y es un análisis, porque las matemáticas generalmente se dice que quien hace una música o practica sí, con un instrumento, hay sí, todo un tema matemático, la sí, filosofía y la matemática, el sí, razonamiento lógico. Y desde esa perspectiva, eh, además de lo que nos está contando, ¿cómo podrían los padres en el hogar? Porque muchas veces hay un profesor inspirador en el colegio, sí, pero llegan al hogar los niños y los papás no sabemos, ya me pongo también eso, porque hasta, a ver, sí, ¿hasta qué curso yo le ayudaba en matemática a mi hijo? sí, Yo creo que en cuarto básico, quinto básico. sí, Y el padre y la madre también se frustra. sí, ¿Qué debería hacer, cree usted, derribando los prejuicios? Seguir preguntándole al profesor, cómo hacer que el hogar se tornara, porque no es como sí, lenguaje, no es como sí, historia. sí, La matemática puede haber ahí un limbo entre el que se inspiró y a la vez se le dejó estar al sí. pequeño, a la pequeña. Todo un tema el que estás tratando, que de hecho he estado estudiando un poco al respecto sobre la educación matemática privada que tiene lugar en los hogares y estaba hace un par de semanas leyendo investigación sobre el involucramiento de los padres en la educación matemática de los niños. Y la investigación que leí hablaba de que hay distintos tipos de involucramientos. Los padres se involucran a distinto nivel apoyando a los niños. No se me ha olvidado tu pregunta de qué pueden hacer. Y que ese involucramiento depende de varias variables. Una de ellas es qué tan cómodo te sientes como padre con las matemáticas. Lo que tú me decías, yo hasta cuarto grado, porque a lo mejor ya después
no me siento con la capacidad de apoyarlo, no puedo. Porque además puedo perjudicar Exacto. entre el intentar explicar algo. Exacto, o la investigación mostraba, hay padres que a lo mejor no tienen ese conocimiento matemático, pero tienen otros tipos de capitales, que a lo mejor capital económico que le permite contratar a alguien o ya me estoy desviando. Regresando a tu pregunta, ¿qué haría yo como padre? Tratar de ayudarlo hasta donde yo puedo, hasta donde llega mi conocimiento matemático y tratar de evitar lo que te decía hace rato, comunicarle malas actitudes. Es decir, si yo solo sé matemáticas de primaria, pues enseñar, involucrarme, pienso que es muy importante como padre que te involucres, que no dejes toda la responsabilidad de la educación matemática a la escuela y a los maestros, involúcrate hasta donde puedas, hasta donde llegue tu conocimiento matemático y trata de evitar cultivar o fomentar malas actitudes hacia la disciplina, de, oh, mira, qué interesante estuvo esto, porque no sé si es algo que solo experimentamos, creo que todos los que han estudiado matemáticas, el placer, el gusto que se siente cuando resuelves un problema. ¡Ah! Se siente mejor que las drogas, Marcelo. Yo creo que exactamente porque el resolver ahí todo ese Sí. ejercicio ¡Ah! es como un éxtasis. Yo le exaltaría si fuera padre. ¡Ah, nos salió! Haría eso hasta donde llega mi nivel. Eso haría. Claro, es un tema, como dice usted, profundo, pero que conlleva estos aspectos que pueden incidir a través de usted con su capacidad, su trabajo, porque estamos hablando de dos puntos clave, haciendo una sistematización, pensando en la familia. Primero, nunca fomentar el prejuicio Sí, de que es difícil o que no se puede. sí, Segundo, involucrarse, pero si eso ya no se puede a través del conocimiento, sí una motivación a que el estudiante, con todo lo que hay ahora a mano que puede descubrir, ¿cierto? Hay diferentes accesos, hay que elegir bien la fuente, ¿no? claro. Pero motivarlos a descubrir este mundo. Pero, Sí, ¿y por qué? Porque el ser humano, por más matemático que sea, no sé si coincide conmigo, por más científico que sea, siempre va a tener la emocionalidad, claro, la claro, subjetividad claro, que lo va a guiar. claro, claro. Bueno, se nos va a ir el tiempo, pero quisiera también preguntarle, más allá de que lo contactaron, ¿qué lo motivó a estar acá en la universidad? Salir de su México querido y Sí. llegar acá al sur del mundo, ¿cómo lo evalúa, cómo lo visiona? Ah, pues mira, soy afortunado, Marcelo, porque parte de mi trabajo implica viajar. Ah, ya tiene Soy ya muy el... afortunado. Entonces, yo no conocía esta parte de Chile, solo conocía Santiago y como me gusta el vino, Valle de Maipo, Valle de Casablanca, lo que está cerca de Ya, Santiago. la zona central. Exacto, y nunca había venido a Osorno. Bueno, entonces estoy contestando tu pregunta diciendo, hubo un interés turístico, pero siento mucha pasión por mi trabajo y cuando tengo la oportunidad de ir a compartirlo con otros, lo que sé, con gusto lo hago. Entonces me dijeron, Mario, ¿no puedes venir? Mato dos pájaros de un tiro. Conozco Osorno, su gente y voy a compartir lo que sé. Bueno, y acá hay una profesora que es la directora docente de la carrera de Biología Ujú. en Matemática, la profesora Maximina Márquez. Ella nos manifestó a nosotros que venía como para poder hacer esta conexión y tener toda la experiencia, todo el conocimiento y esta simpatía. Qué importante cuando un profesor, cuando un académico traspasa a través de la simpatía también el conocimiento, porque no hay por qué, ¿cierto?, hacer como eso, esa historia antigua del profesor con la letra con sangre entra, Sí, por sí, ejemplo. sí, sí. Así que quisiera agradecer al profesor entonces Mario Sánchez Aguilar, doctor en educación matemática, quien trabaja en el Instituto Politécnico Nacional en México. Afortunados los estudiantes ahí con un motivador por excelencia e investigador en educación matemática, quien está acá en la Universidad de Los Lagos. Con Así mucho que gusto. sin duda, toda una experiencia, va a ser emocionante esas clases, me imagino, profesor. Muchas Yo pienso gracias. que sí, van a hacerlo para mí al menos. Gracias por estar en la entrevista de la semana. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, usted ya lo sabe, los grandes temas con los grandes protagonistas, entregando no solamente el puente del conocimiento hacia usted, sino que la experiencia, quién está aquí detrás y por supuesto cómo ese conocimiento se hace más palpable, más entretenido y más fácil de aprender. La entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias, profesor. Gracias.